Hola, hola. Ya estamos aquí comenzando el bloque de la mañana de charlas. Vamos a tener ahora una charla muy interesante por Agustín Salas. Así que vamos a invitar a Agustín ahora que se suma al estudio. Hola Agustín, Hola, ¿cómo vas, bien, todo Cristian? bien por aquí. Muchas gracias por Qué sumarte bueno. en esta primera PyCon. Y bueno, el escenario es todo tuyo. Estoy muy expectante de esta charla, así que mucho éxito en la charla. Sí, me gustaría compartir la pantalla completa, pero como tengo dos pantallas, no estoy tan seguro si vamos a salir. Dame un segundito. Bueno, En mira este ahí, ya momento, veo que está tu pantalla. Ahí abajo pero, te voy a agregar a la pero, transmisión la pantalla. claro, Pero ahí pero parece que tienes las dos. claro, vamos a tener que transmitir por, Mira, puedes seleccionar cuando pones compartir pantalla, puedes elegir la aplicación en particular o claro, o puedes elegir una pantalla completa. claro, pero, dice, dice pantalla completa, pero me aparecen Te tomo como, las dos. sí, me toman las dos. Ya, pero mira, lo que pasa es que después quiero ir haciendo varias demostraciones, entonces significa que va a estar cambiando de varias pantallas. Bueno, yo ahí Ya, puedo estar ok, atento a compartir lo que necesites. ya, perfecto. Muchas gracias. Vale, Entonces, Agustín, vámonos. mucho Voy a éxito ahí. compartir la presentación. Gracias. Vale. Bueno, un gusto para mí y de verdad un gran orgullo poder participar en la primera PyCon en Chile. Estoy muy contento y quiero traerles algo que es de mi ámbito, de lo que a mí me gusta, que es el tema de la seguridad. Por lo tanto, la charla se llama Python para hackers, ¿cierto? Entendiendo y construyendo ataques de día 1. ¿Qué veremos hoy? Vamos a hacer una pequeña introducción de quien les habla y también del problema y cómo lo vamos a atacar, cómo vamos a abordarlo de una manera ofensiva. Vamos a hablar algunos conceptos básicos que nos permitan entender cómo implementar el ataque. Vamos a mostrar el software vulnerable, obviamente sin tener código fuente, sino que solo analizando el binario. Vamos a hacer exactamente lo mismo con una versión del software parchada. Son solo versiones del tipo académico, no son software usable, pero sí me permiten ilustrar lo que quiero. Eh, Luego vamos a construir un exploit, vamos a explicar también qué es ese concepto. Finalmente vamos a llegar a las conclusiones. Introducción. Mi nombre es Agustín Salas, como me presentaba Cristian. Mi correo es agustin.salas@sagalit.cl, ¿cierto? Soy candidato a doctor de la Católica Valparaíso, una universidad que le tengo mucho cariño, profesor y amigo. Eh, eh, Soy director de investigación y desarrollo en LESAN, que es una comunidad de amigos muy interesados y enfocados en lo que tiene que ver con seguridad de redes. Hemos desarrollado herramientas, por ahí les voy a compartir también el repositorio de GitHub de una herramienta que hemos desarrollado en Python para análisis pasivo de redes y análisis de vulnerabilidades. Me desempeño como ingeniero civil actualmente en Red Bank y también hago consultorías y capacitación en mi empresa que es Sagal. Eh, También, digamos, hacemos otras cosas como charlas y este tipo de ideas. Bueno, ¿cuál es el escenario de ciberamenazas actual hoy en día, cierto? Bueno, vivimos una situación de hiperconexión, pero eso se ha dado, se ha, digamos, puesto mucho énfasis por el tema de la situación en pandemia en la que vivimos y el teletrabajo, ¿no? Por lo tanto, ha habido un incremento en la superficie del ataque, lo cual las bandas delictuales han aprovechado para obtener cierto beneficio económico. El software de uso diario puede ser comprometido y eso lo sabemos. Ya hemos visto muchas noticias al respecto y la verdad es que es complicado. Pero la verdadera pregunta detrás de todo esto es cómo lo hacen, cómo los ciberatacantes hacen esto, cómo lo logran. Y eso es lo que vamos a tener una aproximación hoy. Vamos a ver, como les comentaba, conceptos básicos. ¿Qué es un zero day? Una vulnerabilidad de zero day tiene que ver con que
es aquella vulnerabilidad que se descubrió, ¿cierto?, por parte de un investigador, de un ciberatacante, de los grupos de investigación, pero que no tiene un parchado todavía actual, ya sea por el proveedor de esa aplicación, ya sea por la comunidad que la mantiene, etc. Por lo tanto, esa vulnerabilidad que ya es conocida, ¿cierto? Y que incluso puede tener un CVE asignado o un número tomado, ¿cierto?, de CVE, no está parchado. Por lo tanto, ese periodo entre que se descubre la vulnerabilidad y entre que se produce el parche se conoce como vulnerabilidad de día cero, y los exploits o estas herramientas de ataque se conocen como ataques de día cero, ¿ya? Herramientas de ataque de día cero. Pero eso no es en lo que nos vamos a enfocar hoy día. Hoy día nos vamos a enfocar en lo que se llaman one day, ¿ya? O lo que se produce después del parchado. Es decir, tenemos una vulnerabilidad, ¿cierto? Se hizo pública, se hizo conocida, y el proveedor, la comunidad o quien sea, parchó el software. Al día siguiente, ¿cierto? Y de ahí en adelante se llama ND, vulnerabilidad ND, ¿cierto? Pero el día después o a continuación de que se produce el parchado, se le denomina día 1. Ese pequeño pedacito verde que está ahí en la presentación, ¿cierto? Después del número 3, que corresponde al parchado, ese es el one day, ¿ya? Y eso es lo que queremos dar. Lo que les quiero mostrar acá es una técnica que tiene que ver con enfocar recursos. Si yo soy un ciberatacante, ¿cierto?, un ciberdelincuente, entonces lo que voy a hacer va a ser tratar de enfocar mis esfuerzos, porque tampoco voy a estar buscando en millones de aplicaciones por el mundo, tratando de comprometerlas. Probablemente, si es que hay un parche, voy a ver la versión inmediatamente anterior y ver qué pasa. Por lo tanto, existe una ventana entre la adopción del nuevo parche y la permanencia de la versión vulnerable, que es justamente lo que atacan los ciberdelincuentes. Y en definitiva, eso significa peligro, como lo diría don Ramón. Entonces, es importante hacer esa diferencia entre lo que significa vulnerabilidades de 0 day y vulnerabilidad de 1 day. Bueno, para poder trabajar esto, dado que no tenemos el código fuente, ¿cierto?, tenemos que hacer una revisión a nivel binario, ¿cierto? Tenemos los ejecutables y esos ejecutables contienen código compilado, por lo tanto, tenemos que empezar a dilucidar entre esas instrucciones en assembler, ¿cierto?, qué está pasando. Tratar de rutearlo, tratar de exponerlo a diferentes pruebas, pero un poco dirigidos porque ya sabemos cuál es la vulnerabilidad. Recordar que estamos en vulnerabilidades de día 1, por lo tanto, más o menos sabemos lo que se parchó. Generalmente, o muy escuetamente, se dice, mira, había un problema y lo solucionamos. Esto es muy utilizado en los parches de Windows. Hay personas, investigadores, que están constantemente revisando los parches de Windows para verificar qué ha cambiado, para ver qué está parchado. Porque básicamente toda la superficie que no se va a parchar es la que queda vulnerable expuesta. Por lo tanto, vamos a utilizar la diferencia binaria como un método de investigación y construcción de exploit, para lo cual vamos a utilizar el nivel binario entre la versión parchada y la versión previa del software vulnerable, que era lo que les estaba contando. Entonces, ¿qué es exploit? Hemos hablado de este concepto, pero no lo hemos definido formal. Y para mí una definición más formal de exploit sería, como más o menos textualmente, es el proceso de toma de control y generación de un nuevo comportamiento de manera automatizada. ¿Qué quiero decir con eso? Que una aplicación, ¿cierto?, es vulnerable y a través de una herramienta de software denominada exploit, yo soy capaz de adueñarme de esa aplicación y hacer que tenga comportamientos extraños, que haga algo que yo quiera, o incluso llegar a comprometer el host donde está instalada esta aplicación. Por lo tanto, es muy interesante y todo depende de la idea que tenga la persona que está haciendo la investigación. Un ciberdelincuente o una persona que quiera, digamos, entender qué está pasando detrás de esta aplicación que está parchada. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer, y aquí voy a volver a compartir en la pantalla, amigo Cristian, para mostrar un Dale nomás. segundo la máquina vulnerable, ¿ya? Voy a mostrar una máquina virtual que tengo corriendo en este momento. Si me dan un segundo. Listo. Muchísimas gracias, Cristian. Entonces, acá, en esta carpeta que ustedes pueden ver acá, tengo dos software binarios, ¿cierto? Uno vulnerable y uno parchado. El vulnerable se supone que era como la versión 1 y el parchado es la versión 2. Como les decía, es un software que yo mismo desarrollé con la intención de que sea vulnerable y luego lo parché, justamente para mostrar
este compromiso. Entonces, si yo accedo mediante command line y ejecuto el software vulnerable, pasándole algún parámetro, el software va a tomar ese parámetro pasado por comando, ¿cierto? Y lo va a desplegar por pantalla. ¿Ya? Súper. Entonces, ahí tenemos el software vulnerable y funcionando, ¿cierto? Pero aquí hay un problema porque nosotros le estamos pasando, no sé, una cantidad de caracteres determinada. Por ejemplo, 4 caracteres y él imprime esos mismos 4 caracteres. Luego podría pasarle más caracteres y vuelve a imprimir esa misma cantidad de caracteres. Y podría pasarle incluso aún más, pero ya una cantidad increíble de caracteres, y ahí la aplicación deja de funcionar. Se dan cuenta que se emitió un error, dice, algo pasó, dejó de funcionar. Bueno, eso es un error. Básicamente hay un problema ahí. El problema es que la aplicación no está pudiendo manejar una cadena de caracteres muy larga. ¿Ya? Entonces, a raíz de eso, hay una versión del software que está parchada. Entonces, si a este software parchado yo le paso una cantidad menor de caracteres, funciona. Y si le paso una cantidad de caracteres muy grande, lo que sea, también va a funcionar. Entonces, ¿se dan cuenta que la versión vulnerable, cuando yo le pasaba muchos caracteres, moría? Bueno, la versión no vulnerable es capaz de manejarlo. Entonces, hay un cambio ahí. Entonces, ¿cuál es el cambio y cómo lo puedo explotar? Es la gran pregunta detrás de esta charla. Entonces, vamos a volver un poquito a la presentación. Voy a compartir nuevamente. Entonces, ya les mostré el software vulnerable, les mostré el software parchado, y ahora vamos a encontrar la diferencia. Para lo cual vamos a trabajar con BinDiff, ¿ya? Y BinDiff se va a nutrir de lo que nosotros hagamos con GHydra o Hydra, con la cual vamos a generar archivos de diferencia, ¿ya? Y esos archivos de diferencia, en definitiva, los vamos a comparar. Vamos a ir acá, vamos a cerrar esto. Solo les voy a mostrar porque por un tema de tiempo nos demoraríamos bastante en tratar de hacer el paso a paso, pero ya desde ya sepan ustedes que tienen los archivos en el canal de Discord, tanto el software parchado, el vulnerable y las diferencias y todo para que ustedes puedan realizar la misma actividad. Entonces, ustedes pueden ver que acá tengo las dos aplicaciones ya cargadas. Si lo abro con GHydra, ¿cierto? Se abre. Cuando lo tenemos cargado, yo puedo ir a File, Export, Program, y aquí puedo Disculpa, seleccionar... Agustín, ahí ¿Sí? no te estamos viendo esa pantalla, parece que vas a tener que compartirla. Estamos ¿Lo viendo todavía la comparto? presentación. Ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, acá tengo, bueno, abrí Hydra, cargué el programa vulnerable, luego hice exportar programa, acá a la izquierda, luego selecciono binary bin export, y esto lo voy a hacer para cada uno de los archivos o los binarios que quiero analizar. ¿Ya? Era solo esa demostración, y una vez que hice eso, ¿cierto? Voy a abrir los archivos que se generaron, que son aquellos que tienen extensión binexport, o sea, parchado.exe.binexport y vulnerable.exe.binexport, y los voy a abrir con el bindiff, mi amigo bindiff que está por acá, ¿cierto? Yo ya tenía previamente cargado un proyecto, un workspace, con la diferencia de esos dos archivos, ¿ya? Y acá puedo ver una cuestión bien interesante, que es el grado de similaridad y la confianza con el grado de similaridad entre las funciones, ¿cierto?, que están creadas en el software vulnerable versus las versiones que están creadas en el software parchado. Por lo tanto, acá podemos ver si son similares, todas estas funciones, pero hay una función que no es tan similar, que tiene un 70% de similaridad con una confianza alta, por lo tanto, probablemente
el parche que nosotros estamos buscando se encuentra en esa zona. Entonces, vamos a comparar lado a lado ambos códigos a nivel de assembler y podemos verificar por el lado izquierdo tenemos el software vulnerable en esta pantalla donde dice primary y en el lado de derecho tenemos el software que ya está parchado y podemos ver secondary. Como estoy teniendo problemas de cambiar las pantallas y todo eso, lo voy a tratar de explicar nomás sin mostrar como la documentación y todo eso y lamentablemente van a tener que creerme en pro de la continuidad de esto, ¿ya? Pero la función scanf, y ustedes pueden hacer el ejercicio, pueden ir a MCDN y buscar la función scanf que está por acá, digamos que hay un call a esa función, es una función vulnerable porque no controla el largo de la cadena de caracteres, ¿cierto? Que está recibiendo como parámetro, como input, y lo copia directamente a un buffer, a una variable, y es capaz de desbordarla. Por lo tanto, aquí lo que se está produciendo es un buffer overflow, ¿ya? Por el contrario, al lado derecho, donde ya está el parche, podemos ver que básicamente tenemos un fgets. Pero el fgets, dentro de los parámetros que tiene de la llamada a la función, se le está pasando un tamaño máximo de copias. Por lo tanto, el tema de el desbordamiento no se produce dado que fgets solo copia una cantidad determinada de caracteres y no va a ir más allá. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se produce un desbordamiento de buffer, tenemos lo que se denomina buffer overflow y es una vulnerabilidad atacable y nosotros podemos construir un exploit que básicamente es lo que vamos a hacer ahora. O sea, en definitiva, comparamos los dos archivos, detectamos el punto de inyección y sabemos qué tenemos que hacer. Así de fácil, en una versión súper académica del asunto. ¿Ya? Entonces, seguimos viendo la máquina virtual, ¿cierto? Voy a dejar la presentación un poco de lado, por último ahí retomamos solo para dar continuidad. Entonces, pensemos que con el Immunity Debugger, que es un depurador, ¿cierto? De binarios, puedo abrir el software vulnerable. Y puedo pasarle un input determinado, como un argumento. Entonces, por ejemplo, le voy a pasar una cantidad de A grande. Una cantidad de A grande, lo que sea. Un montón de A. Me va a decir que debo recargar el Immunity para que tome el tema o el parámetro que le quiero pasar y simplemente lo ejecutamos. Acá tenemos el entry point y nos vamos hacia adentro, ¿cierto? Va a llegar a la función, copia y se cae. Estamos viendo que la función se cayó. Perfecto. Sube. Entonces, básicamente aquí lo que estamos viendo es que se produjo un problema. Al lado derecho nosotros tenemos los registros de propósito general, ¿cierto? Específico, y el EIP. El EIP es el puntero de instrucción a la siguiente instrucción. Entonces, cuando yo le puse muchas A, lo que pasó es que los registros en la pila se empezaron a pisar. Acá lo podemos ver, ¿cierto? En la pila, y vemos cómo el registro o el puntero EIP fue modificado. Y eso pasó porque básicamente la función es vulnerable. Entonces, esto es interesante porque desde el punto de vista del atacante ya sabemos que tenemos un punto de inyección de código que nosotros tenemos que encontrar cuál es el punto exacto de corte. Ok. Entonces, ¿cómo encontramos cuántos caracteres pasarle específicamente a este programa para poder manipular la instrucción de salto o la instrucción que vamos a continuar para poder tomar control de la aplicación? ¿Cierto? Eso es súper interesante. Y es lo que vamos a hacer. Ahora, antes de eso, quiero mostrarles de nuevo que dentro de la aplicación hay una función que es interesante que se llama esta función no es accesible. Esta función básicamente, o tiene un string por ahí metido, una función que hace algo, ¿cierto? Pero no está disponible. Pensemos que esto pudiera ser un software, ¿cierto? De pago, un software de juego, un software de lo que ustedes quieran, que a lo mejor no está tan bien protegido y tiene una función ahí, ¿cierto? Pero tiene un buffer overflow. Entonces, si tiene un buffer overflow, a mí me gustaría tratar de modificar eso, modificar la aplicación con algo que no fue pensado, ¿cierto? Y saltar de una manera a esa función que no está permitida y tratar de ejecutarla. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Podrían haber mil otras cosas, digamos, tratar de tomar control del host, poder tratar de hacer una conexión reversa, pero en este caso lo que vamos a hacer como una forma, digamos, súper didáctica de hacerlo, va a ser solo saltar a esa función. Entonces, más o menos rápido, vamos a cerrar acá el Immunity y vamos a empezar a construir un exploit. Para construirlo, lo primero que tenemos que hacer es determinar el punto exacto donde cortan los caracteres.
Para lo cual voy a dejar de compartir, voy a compartir nuevamente otra pantalla donde vamos a correr un Docker con una aplicación denominada Metasploit Framework o con un framework, ¿cierto? Compartir. Esto se llama Metasploit Framework y ahí lo voy a compartir. Voy a tratar de agrandarlo un poco para que se vea. No sé si, me imagino que ahí se lo pueden ver bien. Lo que voy a hacer ahora, va a ser ejecutar ese Docker, ¿cierto? Y ahora tengo una versión, un framework que está generado, está hecho para implementar diferentes tipos de ataque, ¿cierto? De una manera muy sencilla. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer va a ser generar un patrón de caracteres que me permita a mí saber específicamente cuántos caracteres son los que yo necesito para llegar hasta el EIP y poder atacar y tomar el control de mi aplicación, ¿cierto? Acá estoy viendo el patrón específico, ¿cierto? Con ese patrón específico lo vamos a utilizar. Nuevamente, detener pantalla, compartir en la máquina virtual. Qué lástima que no se puede compartir la pantalla completa. Lo vamos a llevar acá. Vamos a ir al Immunity. Vamos a cargar el archivo vulnerable, ¿cierto? Y vamos a verificar pasándole este argumento, que es el patrón que acabamos de generar de largo 180, para verificar específicamente dónde se corta. ¿Cómo lo hacemos? Está ahí, le pasamos el parámetro, volvemos a cargar la aplicación y le damos clic. Y estamos en el entry point, pasamos, y se cayó o se cortó, el EIP se cortó en 38, 61, 41, 37. ¿Ya? Y eso corresponde a ese aproximadamente, esos caracteres, 38, 61, 41. Si abrimos una consola de Python, aquí viene nuestro amigo Python al rescate, que es muy útil por el tema del scripting rápido, ¿cierto? Python. Perfecto. Entonces yo podría tomar esos caracteres y tratar de transformarlos a caracteres, porque en realidad, si ustedes se acuerdan, el patrón estaba compuesto por caracteres y esto en realidad son valores hexadecimales. Entonces yo podría hacer como un bytes punto from hex y aquí pondría, no sé cómo estoy con el tiempo, así. Lo voy a anotar en little endian, es decir, la dirección que ustedes ven, 38, 61, 41, 37, la voy a anotar al revés. Va a ser y de dos caracteres, 37, 41, 61, 38. ¿Ya? Y bueno, ahí está 7A a 8, y eso significa que esos son los 4 caracteres de un patrón de 4 caracteres que no se repiten, digamos. Esa es la gracia del patrón. Entonces, 7A a 8. ¿Ya? Bueno, si lo queremos poner más bonito y nos ponemos más puristas, le podemos hacer un decode, ¿cierto? Y ahí lo podemos llevar a UTF-8 para que se muestre como string nomás, ¿ya? Bueno, ya que tenemos los caracteres que van a cortar, ¿cierto? Lo que podemos hacer es, mediante otra función de nuestro amigo Metasploit Framework, determinar cuántos son los caracteres específicos que van a botar la aplicación para poder tomar control de ella. ¿Ya? No le podemos pasar ni más ni menos porque el EIP requiere 4 caracteres en 4 bytes. ¿Ya? Por lo tanto, les voy a dejar de compartir. Voy a mostrarle cómo obtengo el numerito tan famoso mediante
el Docker, ¿cierto? Aquí al Docker le pasamos el pattern offset con el 7A8 y me va a decir, ah, mira, con 23 caracteres, exactamente, 23 caracteres, tú vas a tener un desbordamiento de buffer y vas a poder tomar el control de esa aplicación. Por lo tanto, ahí nos vamos, ¿cierto? Y empezamos a construir nuestro exploit. Ya sabemos que son 23 los caracteres que van a botar nuestra aplicación. Nos vamos entonces a la máquina virtual, donde hemos estado trabajando, y empezamos a construir el exploit. Por tema de tiempo, vamos a mostrar el exploit directamente. Genial, Agustín. Solamente comentarte que te queda como un minutito, así que para que puedas ir listo. Cerrando ahí lo último. Voy a mostrar directamente el exploit, entonces no lo voy a desarrollar. Si tienen dudas, después lo podemos hacer directamente en vivo. Pero, ¿se acuerdan que había una función vulnerable, cierto? Para no comerme el tiempo del otro exponente expositor. Voy a entrar a este directorio. Déjame verificar que tenga el exploit. Déjame, por tema de tiempo, ya tenía uno desarrollado, ¿cierto? Sabía que me podía extender de repente. Aquí tengo un exploit. Y ahora puedo hacer Python exploit. Y no sé si es muy claro, pero el exploit lo que acaba de hacer es justamente eso. Vino, le pasó una cantidad de caracteres determinada y luego le pasó la dirección en hexadecimal de la función que yo quería atacar. Por lo tanto, ahí imprime esta función no es accesible, porque esa es la función que en definitiva nosotros no teníamos acceso mediante el flujo normal de la aplicación. Logré mover el flujo. Lo último que voy a hacer es mostrarle un poquito el código, solo unos segundos, que es tremendamente sencillo con Python, tremendamente sencillo. Son 5 líneas, ¿cierto? Donde básicamente sé que son 23 caracteres lo que vota en la aplicación, le paso la dirección de la función que está dentro del programa que no es accesible y lo ejecuto con un subprocess.call. Y es el exploit. Entonces, eso es. Muchas gracias por el tiempo. Disculpe el otro expositor y si quieren más detalles voy a estar en el canal de Discord atendiendo todas sus dudas. Un abrazo y muy orgulloso de haber presentado. Genial, Agustín, muchas gracias por esta presentación y qué valiente hacer un demo en vivo, que siempre muchas cosas pueden salir mal, así que muchas gracias por esto. Chao, Agustín. Un gusto, saludos a todos.